Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy. Y bueno, es un gusto para mí poder estar con Bruno de Felipe, él es presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Le decía a Bruno, durante todos estos años, porque la cuestión de la pandemia, bueno, puso a las MIPYMES en un foco muy importante dentro de todo lo que tiene que ver el ruido mediático, digamos, en los medios. Y hablamos muchísimo durante todo este tiempo, pero por canales virtuales. Y hoy tenemos el gusto, Bruno, buen día, de poder tenerte aquí ya de forma presencial por fin, ¿verdad? No, buen día, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí presencialmente. Realmente es un honor para nosotros desde ACEPI poder estar en la casa de 5 días. Como te decía, fuera de cámara, 5 días para nosotros ha sido un aliado fundamental durante toda la pandemia y casi sin coordinarnos. O sea, no es que venimos hablando y coordinando acciones, sino que realmente hay una coincidencia en los valores que tenemos y en lo que defendemos, que es la capacidad de emprender en un país y hacer que sea más fácil emprender en el Paraguay. No, y yo destaco que, a ver, yo estoy en 5 días hace 4 años, pero desde que nació 5 días, hace 11 años, tiene una página fija que se llama Emprendedores. ¿Verdad? O sea, ella es, de hecho, una visión, una línea periodística nuestra. Y bueno, y qué bueno poder encontrarnos ya de forma presencial y poder conversar, y conversar ya con un ambiente un poco distinto de todo lo que fue este ruido de la pandemia, ¿verdad? Sí, realmente es fuera del ruido de la pandemia, efectivamente, pero dentro del ruido de todos los nuevos desafíos que nos tocaron, que no pretendíamos llegar a 2022 con estos desafíos. Obviamente uno siempre tiene esperanza de que cada año va a ser mejor. Bueno, creo que en términos generales, si miramos comparado con el periodo de pandemia, estamos mejor, ¿verdad? Pero claro, tenemos desafíos muy importantes como la inflación, como el costo del dinero también asociado a eso. Y bueno, esos son elementos que tenemos que navegar los emprendedores y toda la economía, ¿no? Totalmente. Para entrar un poco en tema, esta semana recibíamos una comunicación justamente de ACEP y de otros grupos de asociaciones de medianas y pequeñas empresas, donde nos indicaban, Bruno, una preocupación que hay desde las pequeñas y medianas empresas respecto a una línea de financiamiento, un fideicomiso que salió a través del sector público y que estaban queriendo hacer algunas modificaciones a ese contrato. Te pediría si podrías explicar un poco esta solicitud que están haciendo al Ministerio de Hacienda, como para que podamos entender de qué se trata. Sí, cómo no. Bueno, como muchos sabrán, en octubre del año pasado se aprobó la Ley de Reactivación Económica, una ley ya pensando en la salida de la pandemia, cómo nos íbamos a reactivar económicamente. Dentro de esa ley se incluyeron fondos para FOGAPI, el Fondo de Garantías del Paraguay, que por suerte se incluyeron al menos unos cuantos fondos adicionales para FOGAPI. Dicho sea de paso, FOGAPI hasta el momento ya entregó 28.000 garantías para créditos y permitió proteger más de 170.000 empleos a lo largo de la pandemia. Eso es un dato no menor y algo que celebramos, pero que tiene que seguir creciendo y tiene que ser una victoria que sostengamos en el tiempo. Exacto. Porque es algo que era necesario, por eso es que se pudo activar tan rápidamente, porque el mercado necesitaba ya ese tipo de soluciones financieras. Y por otro lado se hizo algo muy interesante, que es un fideicomiso, que es administrado por Hacienda, digamos, está dentro del Ministerio de Hacienda la responsabilidad de ese fideicomiso, pero es ejecutado por el BNF. Ese fideicomiso son 20 millones de dólares que están destinados a otorgar créditos de muy bajas tasas de interés, entre 2 y 4%, algo nunca antes visto, algo inédito, y al mismo tiempo un plazo bien largo, hasta 10 años, con periodos de gracia bastante importantes también. Este producto se diseñó con el objetivo de abordar a los sectores más afectados por la pandemia. Como eso es muy amplio, porque realmente muchos sectores, incluso que no son tan evidentemente afectados por la pandemia, también pueden demostrar que fueron afectados porque cayeron sus ventas, porque cayó la demanda, porque cayó la actividad económica. Entonces realmente es un producto que debería abordar a todos los emprendedores, ¿verdad? Ese es uno de los primeros temas que nosotros estamos insistiendo, ¿verdad? Que estos 20 millones de dólares que están dentro del fideicomiso, que están en un contrato que tiene Hacienda con el BNF, se puedan ejecutar en términos de otorgar los créditos en tiempo y forma a los emprendedores. Esto se había aprobado y fondeado en octubre del año pasado. Estamos en mayo. A la fecha se han entregado menos de 400.000 dólares Exacto. en préstamos. Exacto. Lo cual uno diría, no, bueno, la respuesta que nos dan desde BNF muchas veces es no, lo que pasa es que no hay demanda. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un área de asesoría financiera, donde María Belén Avente, que bueno, nos apoya ahora incluso estando en el exterior como voluntaria a cargo de esa área. Recibimos pedidos de varios emprendedores que quieren solicitar este crédito en particular,
y nosotros le ayudamos a preparar su carpeta. Si es que cumplen con nuestros estándares y requisitos como para que se pueda pasar al BNF, nosotros pasamos. O sea que pasamos ya carpetas filtradas, hacemos un trabajo de precalificación, por así decir. No es nuestro trabajo, pero lo hacemos como una cuestión de ayudar a que se avance. Claro. Hemos entregado más de 80 carpetas, de los cuales menos de 20 han recibido una respuesta, ¿verdad? Entonces, realmente hay un problema también de gestión dentro del BNF en términos de cómo procesar tantos pedidos que reciben y bueno, y no hay suficiente tecnología, tal vez no hay suficientes personas dedicadas al área de pymes. Hay mucha gente ahí trabajando, me consta que hay gente como Amanda León, gerente de pymes, que está full trabajando, insistiendo, tratando de que funcione esto, pero no da abasto. Entonces hoy tenemos una realidad donde un sector como el sector MIPYMES tiene una necesidad de crédito, sobre todo si son de esas tasas y sobre todo si son de esos plazos, y se han entregado $400.000, ¿verdad? Siendo ya mayo. Claro. Entonces nuestro pedido es, bueno, hicimos varios intentos con el equipo del BNF, nos dijeron, miren, nosotros tenemos un límite que es el contrato que tenemos con Hacienda. Entonces nosotros nos fuimos y le mandamos una nota a Hacienda explicando todas las debilidades que vemos en el contrato y todas las sugerencias de mejoras que tenemos para ese contrato, para que el crédito pueda llegar y fluir. Uno de los temas centrales que hacemos como propuesta es que hoy el límite que le pusieron a los emprendimientos que nacieron en pandemia, que son muchísimos, solamente entre las empresas de acciones simplificadas tenés más de 1000 que se crearon durante la pandemia. O sea que durante la pandemia se crearon miles de empresas. Esas empresas no pueden acceder a más de 12 millones de guaraníes de crédito. Eso no sirve prácticamente, claro, ¿verdad? Entonces, el trámite es muy engorroso como para que uno haga un trámite por 12 millones. Para eso usa su tarjeta de crédito. Totalmente. O algún sistema. Un crédito personal. Crédito personal, mucho más rápido. Claro. Pero entonces hay una oportunidad de poder ayudarle a esos emprendedores que nacieron en pandemia con muchísimo esfuerzo y que ayudaron a proteger el empleo en el Paraguay. Porque esas personas que crearon emprendimientos en la pandemia son los que protegieron gran parte del empleo. El desempleo iba a ser mucho mayor. Totalmente. Si es que no había eso. Ahora, tengo una duda. Había un fideicomiso y que en un principio no funcionó muy bien porque era para que a través de esos fondos otorguen a las casas de crédito que habían pedido, otorguen también préstamos. Al final las casas de crédito vieron que las tasas de interés que podían cobrar eran muy bajas, como que no se vieron muy estimulados, y la AFD había planteado un poco usar esos recursos y pasarlo al FOGAPI. ¿Estos recursos que se están hablando son distintos a ese fideicomiso o es la misma plata? No, estos son distintos. Son distintos. Ese fideicomiso que mencionaste se llama Fisalco. Fisalco, exacto. Fisalco se ejecutó al inicio, pero tuvo algunos problemas en la ejecución por lo que mencionabas, falta de incentivos para el sector de casas de crédito, para que puedan otorgar los créditos a las tasas que estaban previstas en ese fideicomiso. Igual se entregaron varios millones de dólares por medio de esa herramienta, pero después se redireccionó a FOGAPI. Y FOGAPI realmente es una herramienta muy potente que puede seguir creciendo en muchos aspectos, porque vos podés tener un fondo de garantía que esté subdividido por sectores, por ejemplo, el fondo de garantía para la vivienda, que es un tema ultra necesario, ultra pendiente en nuestro sistema, ¿verdad? Y así como eso, también un montón de otros aspectos que puedes desarrollar dentro de lo que es el ámbito, el paraguas de FOGAPI. Fideicomiso dentro del BNF, el caso de BNF con Hacienda, es algo que nace exclusivamente en medio de lo que fue la Ley de Reactivación Económica, con el objetivo de abordar esos sectores que son los más golpeados. Ahora, entendía también, por lo menos por lo que pude ver, de que estaba como muy limitado a ciertos sectores y que querían que se abra el espectro también, ¿verdad? Porque creo que iban pequeñas empresas y confeccionistas, pero estaban pidiendo también que se abra el contrato a más sectores. Originalmente esto va a gastronomía, hotelería, turismo, eventos, todos esos sectores que son los más afectados directamente, pero también permite que se aborden los indirectamente afectados. Y ahí realmente tenés todo el universo prácticamente de sectores. Entonces, nuestra propuesta es que no sean tan dogmáticos en este tema de elegir sectores, porque realmente, si alguien viene a pedir un crédito, una pyme, nadie quiere endeudarse, no es un deseo que nadie tiene, menos sino es para crecer, ¿verdad? Claro. Entonces, la deuda que están pidiendo estos emprendedores es para poder desarrollar sus negocios. Entonces, nosotros creemos que estando esos fondos disponibles, $20 millones, no podemos excluir a
otros sectores, como los confeccionistas que no estaban incluidos. Pero te doy un ejemplo, a confeccionistas, oye, ¿cómo le afectó la pandemia? Bueno, todos los que son modistas, diseñadoras de moda, hacen vestidos para fiestas, cosas así, fueron brutalmente afectados. Totalmente. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo distingo qué sector fue más afectado que otro? ¿Verdad? Es muy difícil esa discriminación, digamos, y nosotros lo que proponemos es que se pueda abrir a todos los sectores. Y ahora, en la propuesta que hacen ustedes de aumentar la línea de crédito, porque si le están dando 12 millones, prácticamente no puedes hacer nada. ¿A cuánto? Hay una propuesta de un techo, bueno, necesitamos como mínimo, no sé, esta cantidad de plata para que pueda ser viable. Igualar a lo que está previsto para los que nacieron antes de la pandemia, que son 100, 200, 300 millones. O sea, realmente esos fondos, esos valores ya son más interesantes. Ya se puede hacer inversiones, se puede proyectar un crecimiento con ese valor, con esos valores en micro, pequeñas y medianas empresas. Y creemos que ahí tiene que ir. Claro, no tienen el histórico, no tienen el historial. Yo entiendo el desafío que tiene eso para el BNF. En el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo Claro. existe un desafío, pero Totalmente. estamos ante una situación extrema, digamos, donde murieron un montón de empresas durante la pandemia y nacieron un montón de empresas durante la pandemia. Entonces, tus unidades productivas como economía, vos tenés que cuidar y alimentar para que crezcan y para que tu productividad mejore como país. Claro. Entonces, es, sí, un riesgo, claro que es un riesgo, pero al mismo tiempo es un riesgo que hay que tomar, digamos, no sé cómo explicar, no podemos evitarlo. Totalmente. Ahora, yo creo que también se debería tomar en cuenta, Bruno, algo que me parece sumamente importante. Del FOGAPI, yo estuve hablando con la gente de la AFD, incluso con los banqueros, el nivel de mora y de la garantía que se tuvo que aplicar desde que está el FOGAPI es mínima, es menos del 1%. Es ¿verdad? realmente un orgullo. Con lo cual, ¿verdad? Ahí hay una muestra de que el emprendedor, cierto, tomó el crédito, pero está pagando. Se está pagando y no se tuvieron que aplicar las garantías. Así mismo es, y realmente es muy bueno que destaque eso, porque creo que muy poca gente sabe. De 28.000 garantías otorgadas, solo 33 fueron ejecutadas. O sea, ni 1%, mucho menos que el 1%. Exacto. Entonces, eso confirma lo que nosotros venimos diciendo. El sector emprendedor tendrá una apariencia de riesgoso, pero al final, a la hora de la verdad, el sector emprendedor, en realidad, a los hechos me remito, cumple. Claro. Porque ¿qué pasa? Un emprendedor que incumple con sus compromisos bancarios, financieros, termina anulado en el sistema. Totalmente. Entonces, cualquier emprendedor inteligente va a decir, no, lo último que voy a dejar de pagar es mi cuota, ¿verdad? Porque yo necesito seguir operando, porque si se me cierran todas las cuentas, si me termino que ir a convocatorias de acreedores, se acabó la oportunidad de generar flujo de caja, Exacto. ¿verdad? Exacto. Entonces es muy simple. Realmente nosotros creemos que todo el sector financiero tiene que hacer una apuesta por desarrollar este segmento, que no es un segmento menor. Somos cientos de miles de empresas en el Paraguay. Solamente las que tenemos RUC somos micro, pequeñas o medianas, somos 260.000 empresas. Si le agregas las que no tienen RUC, que son las microempresas en su mayoría, son 600.000 adicionales, que podrían todas formalizarse. Imagínate si se va formalizando la masa de empresas micro, pequeñas y medianas, la oportunidad que tenemos como país de que sean un motor de desarrollo, no solamente de empleo. Porque hoy, claro, las pymes empleamos a 7 de cada 10 paraguayos. Pero es cierto, la productividad de las pymes es baja todavía. Pero ¿qué haces? ¿Cómo mejoras la productividad de una empresa? Invirtiendo en tecnología, en procesos, en personas, en nuevos productos. ¿Y cómo haces eso sin capital? Claro. Imposible. Claro, imposible. Entonces, claro, la gente lo que hace es usa sus ahorros personales, se endeuda con créditos personales, pide prestado de familiares, y esos son los mejores escenarios. Y después están los que terminan pidiendo prestados a usureros. Exacto. Y esos son los escenarios donde ya se hace una situación muy delicada, casi imposible de subsanar, ¿verdad? Ahora, estos contratos, digamos, que se están liberando a través de esta figura son para empresas que tienen RUC, o sea, para empresas que están formalizadas. Sí, eso sí. Y realmente ahí nosotros también con ACEP insistimos mucho. Es mucho más barato ser formal que ser informal. Es mucho más conveniente ser formal que informal. Hay una costumbre, una cultura que dice, no, voy a esperar, voy a ver. En realidad, cuando uno hace eso, uno pierde muchísimas oportunidades para su negocio. Porque, bueno, está bien, te ahorras en el corto plazo, tal vez unos cuantos guaraníes, pero en el mediano plazo, cuando necesitas un crédito, no puedes sacar. Exacto. En el mediano
plazo, cuando tu funcionario tiene un problema de salud, vos tenés que sacar de tu bolsillo para ayudarle si no le pagaste su IPS, ¿verdad? O te demandan. Entonces, realmente conviene ser formal y es algo que nosotros como ACEPI también tenemos como bandera, ayudar a que sea más fácil ser formal y que se generen incentivos para formalizar. Y bueno, eso tiene que ver también con todos estos créditos. Todos los que recibieron créditos FOGAPIS, 28.000 empresas, son empresas formales y tuvieron un beneficio, accedieron a un crédito mucho más barato que el del mercado. Claro, claro. Y lo mismo pasa con este fideicomiso. Ahora, ¿tienen previsto algún tipo de reunión con el Ministerio de Hacienda para ir avanzando, por lo menos para analizar un poco los pedidos que ustedes están haciendo de manera formal? Sí, nosotros estamos permanentemente. La verdad que si bien somos muy insistentes y de repente presionamos mucho y a veces eso genera un poco de fricción con nuestros colegas del Estado, creemos que bueno, hay un espíritu de trabajo conjunto. Nosotros entendemos que no podemos solos, entendemos que ellos tienen, digamos, muchos funcionarios públicos dentro del Ministerio de Hacienda, el mismo ministro, ¿verdad? También dentro de la AFD, también dentro del BNF. Son personas que quieren que funcione el sistema. Pero hay muchas otras cosas que pasan, digamos, por debajo y por detrás, que hacen que incluso las personas que están haciendo esos grandes esfuerzos no puedan lograr que se ejecuten. Entonces, para nosotros no es cuestión de simplemente criticar, ¿verdad? Sino que también ponernos a disposición para trabajar en conjunto y llegar a soluciones. Claro. Acá la solución entonces está hacer algunos ajustes en el contrato, pero también entiendo que para que el BNF pueda tener la capacidad de poder analizar todas esas carpetas, también necesita un poco potenciar el área de análisis de riesgo, supongo, ¿verdad? Sí, bueno, el desafío desde el lado del BNF es enorme, ¿verdad? Han intentado fortalecer su área de MIPYMES, me consta que contrataron más gente, que empezaron a implementar sistemas, pero todos los procesos de cambio en instituciones públicas son más lentos que en las privadas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, realmente el desafío es gigante. Nuestra propuesta en ese sentido para el BNF es, bueno, apóyense en los gremios, no solo en ACEPI, en todos los gremios. Hay muchísimos gremios muy serios. Cada uno de esos gremios puede ser un canal para verificar la carpeta y entregarle carpetas filtradas. Claro. Y entonces nosotros podemos hacer eso sin costo para ayudar, ¿verdad? Porque es nuestra misión. Y eso debería ser algo que puedan pedir o recibir como ayuda desde el BNF como algo temporal mientras que van acomodando sus procesos y sus equipos para que puedan lograr atender a todos los emprendedores que necesitan ayuda. Claro. Entonces esa es nuestra propuesta, ofrecer ayuda. Y en términos de todo lo que hay que hacer, es muy fácil la solución para el fideicomiso, es ajustar el contrato que tiene, Hacienda tiene el poder de hacerlo. Y si hace falta hacer una modificación a la ley para ampliar los sectores, Hacienda también puede hacer esa propuesta al Congreso y nosotros vamos a acompañar y yo estoy seguro que los congresistas van a entender perfectamente que esto es algo fundamental. O sea, en el análisis jurídico que ustedes hacen, vía resolución, hay muchas cosas que se pueden salvar y eventualmente para ampliar el espectro eso tendría que hacerse una modificación vía ley. Sí, nosotros preferimos evitar llegar a esa Claro, instancia porque eso tiene todo un circuito. Porque puede tomar mucho tiempo y la verdad que tiempo es lo que no tenemos, ¿verdad? Pero sí, idealmente simplemente con resolución, con modificaciones del contrato que son potestad de Hacienda, se puede llegar a eso. Claro, porque entiendo que la ley tiene como un marco y después en la parte de la reglamentación ya el Ejecutivo lo puede modificar, ¿verdad? Sí, así mismo es, así mismo es. Y eso es una ventaja de la forma en que se construyó esta ley y la mayoría de las leyes que están vinculadas a Hacienda tienen esa característica, ¿verdad? Hacienda tiene bastante movimiento dentro de las mismas leyes porque tienen justamente eso, está previsto, ¿no? Okay. Una consulta más, Bruno, porque no quiero cerrar la entrevista, aparte de hablar de este tema que es muy importante, un análisis de estos primeros 4 meses del año. Hablaste del tema inflación, es un tema que nos está apretando el bolsillo a todos y supongo que yo también en la operativa, digamos, de las empresas también les está obligando a ir haciendo ajustes todo el tiempo porque sobre todo lo que tiene que ver con productos, con materias primas es cada vez más caro y cómo yo eso lo traslado a mi precio y ese precio cómo me afecta en mi venta y hay veces yo para no golpearle también a mi cliente lo que hago es recorto margen, o sea, una serie de ejercicios que se están haciendo para tratar de sortear un poco este nivel inflacionario tan potente que tuvimos este año. Sí, la verdad que obviamente es algo que nos preocupa a todos, entendemos que es algo también, una presión global, digamos, que se está dando post pandemia en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, donde siempre tienen controlada la inflación. Entonces, claramente está pasando algo que tiene, digamos, características globales.
y afecta también a nuestro país. En el día a día, hablando con nuestros socios emprendedores, conocemos casos y es súper diverso cómo se navegan esas aguas, digamos. O sea, hay un montón de distintas estrategias. Por ejemplo, gente que está en industrias gráficas, ¿verdad? Que nos decía, nosotros antes mandábamos un presupuesto con 3 meses de periodo de plazo para que se apruebe. Ahora ese periodo es 10 días. ¿Por qué? Porque los precios, los costos de los productos que ellos usan para la materia prima suben muy rápido y sin aviso. Entonces ellos tienen ahora menos previsibilidad sobre sus costos y entonces tienen que reducir el periodo de tiempo en que la gente puede definir si acepta o no un presupuesto. Después, unos socios emprendedores que tienen una empresa de sushi, un restaurante de sushi, ellos nos decían, el sushi, claro, nadie sabe que el salmón se duplicó en su costo para las empresas, los restaurantes que usan salmón. Claro que es algo muy específico, pero doy un ejemplo nada más. Claro. Entonces, pero ellos no tienen tanta elasticidad en el precio que pueden cobrarle al consumidor. Exacto. Porque el sushi ya es, digamos, un producto premium, entonces subirle mucho más el precio es difícil. Entonces, ese tipo de desafíos, bueno, son dos sectores muy distintos, pero se repiten en todos los sectores. Claro. Sobre todo aprender a manejar nuestros costos y nuestro precio de venta y, bueno, y ahí administrar el margen en el medio, ¿verdad? Y todo lo que es, además, todos los que viven, digamos, de productos importados como materia prima, tienen además de la complejidad adicional del costo de la logística y la incertidumbre de cuándo se va a entregar, que antes no pasaba, que se está reacomodando eso a nivel internacional, ¿verdad? Así que realmente vemos que hay desafíos muy importantes por delante, pero siempre con mucha esperanza, trabajando para desarrollar nuestras empresas y confiados en que vamos a tener un mejor año a medida que vaya avanzando el 2022. Así mismo. Bruno, un gusto poder conversar contigo hoy sobre este tema específico que estaban ustedes planteando, también tener un poco una visión de cómo están afrontando las MIPYMES. Sabemos que estuviste muy activo durante todos estos años de pandemia. Felizmente ya estamos en un proceso ya de post-pandemia, por lo menos podemos hablar de eso. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo avancen las conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Te rogaría, si cuando tengan novedades, que nos avisen para darle seguimiento a esto. Asimismo, bueno, vamos a estar avisando porque la verdad que queremos que todo el mundo se entere cuando esto se pueda subsanar y podamos realmente acceder a esta herramienta tan importante que es el fideicomiso que maneja hoy el BNF con Hacienda. Y bueno, y definitivamente también FOGAPI, que queremos que siga siendo un bastión de los emprendedores y que se siga potenciando en los próximos años para que sea más fácil emprender en Paraguay. Sí. Así que muchísimas gracias de verdad a 5 días y a todo el equipo por estar siempre para los emprendedores, por apoyarnos, por brindarnos estos espacios también para que se escuche nuestra voz y que eso permita que mejoren las políticas públicas. Muchas gracias, Bruno, por tu visita. Gracias. Bruno de Felipe, el expresidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, estuvo de visita con nosotros hoy aquí en la redacción del diario 5 Días. Hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.